buenos días. Hoy vamos a tratar el tema de la inseguridad personal, destacando además que no solo es el problema más grave que tenemos todos los venezolanos, sino que además el gobierno ha compartido la gravedad de ese problema con dos significativos y peores todavía. Uno de ellos es el tema de la inflación. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ayer sostuvo que él cree que el Banco Central de Venezuela dirá que la inflación estará a finales de este año alrededor del 80%, y eso tiene dos lecturas. La primera es que si es el 80% ya es grave, porque significa con esa cantidad, con ese porcentaje, que es la inflación más alta que tiene Venezuela en el mundo entero. Además, si comparamos con, por ejemplo, con Bolivia, compañera de esta revolución, en Bolivia la inflación no llega al 2%, en Colombia la inflación es del 4%, en Perú la inflación es del 3%, en Venezuela, según el presidente, es de 80%. Pero todo el que nos está viendo en este momento sabe que la inflación va a terminar este año, la real, la verdadera, la que se persigue en la calle, en más de 250%. Esa es la verdad. Y tenemos un gobierno, y sobre eso vamos a destacar este encuentro con los medios de comunicación social, absolutamente incapaz de resolver ese problema. El segundo punto es el desabastecimiento. Los venezolanos nos hemos visto por la imposición de un modelo fracasado a la luz de la calle, tener que sufrir del desabastecimiento no solo a nivel de medicina, sino a nivel de lo más elemental, que son los alimentos. Tenemos un gobierno que no es capaz de darnos a todos los venezolanos por igual alimentos. Y en tercer lugar, el tema de la inseguridad personal y de la inseguridad jurídica. Veamos algunas cifras que quiero compartir con todos ustedes. En 1989, cuando este gobierno llegó, 1999, hubo 5.968 homicidios. En el 2013, hace apenas 2 años, 24.763 homicidios. Y en el 2014, 24.980 homicidios. Eso, en cualquier parte del mundo, tiene un nombre: trágico, tragedia, es una guerra. Además de eso, este gobierno en 16 años ha tenido 15 ministros de defensa, y estos ministros de defensa, ninguno de ellos, ni el actual, es capaz de decirnos a todos los venezolanos, por ejemplo, de dónde salen las granadas. Porque aquí el monopolio de las armas la tiene una cosa que se llama cabino, el monopolio de las armas y de la granada la tiene una cosa que se llama gobierno. Entonces llega cualquiera, tiene una granada, la tira en cualquier dependencia policial y aquí no pasa nada en el país. 15 ministros de defensa, pero además hemos tenido 13 ministros de Interior y de Justicia. Y esos 13 ministros de Interior y de Justicia han llevado al país en 16 años 22, escúchese bien, 22 planes de seguridad. Cuando uno recuerda, por ejemplo, el presidente Álvaro Uribe en sus 8 años tuvo 2 planes de seguridad y uno fue consecuencia del primero. El presidente Lula da Silva en 8 años tuvo un solo plan de seguridad. El milagro colombiano que Sergio Fajardo, el exalcalde de Medellín, ha llevado adelante, significó durante 8 años un programa de seguridad, porque tienen seriedad con el país, porque son responsables por sus países. Nosotros hemos tenido 22 planes de seguridad y 24.980 homicidios. ¿Dónde está la responsabilidad de este gobierno? ¿Por qué el presidente Maduro, el actual ministro del Interior y de Justicia, el actual ministro de Defensa no nos dicen al país por qué razón han sido incapaces en resolver ese problema? Pero además, la impunidad del país es lo peor. Cualquiera de los que nos está viendo, cualquiera en la calle sabe que a uno no lo tratan en los tribunales de justicia con el respeto que merecemos todos los venezolanos, y que lo que hay ahí es un juego completo, porque aquí no se castiga. Tenemos un gobierno y un poder judicial que no castigan. Cuando el señor Maclet fue capaz de decirle delante de todos los venezolanos que había incurso gente del gobierno, tuvo esa denuncia, gente del gobierno de entonces en actos de narcotráfico, aquí se investigó. Pues no se investigó,
Cualquiera de esas denuncias que se han hecho, aquí no se investigan, y por eso es que el 89% de los venezolanos que nos vemos involucrados en asuntos de delincuencia, o que nos roban, o que matan lamentablemente a algún familiar, el 89% no denuncia. Y además, el 92%, escucha esta cifra, que además son cifras del Observatorio Venezolano contra la Violencia, el 92% de los delitos denunciados no se lleva a término, no se lleva a término. Y finalmente, fíjense esta cifra, en 1999, por cada 100.000 habitantes, hubo 118 detenciones para investigar, y eran pocos, en 1999. En el 2015, lo que va de 2015, por cada 100.000 habitantes hay, escúchese bien, entre 7 y 8 detenciones. Es decir, mucho más del 98-99% de los delitos no se investigan. Entonces no nos puede extrañar a todos los venezolanos que el gobierno se sienta preocupado. No nos puede extrañar a los venezolanos que el gobierno invente guerras, no solamente económicas, porque la verdadera guerra la tenemos aquí. No se puede extrañar a los venezolanos, aunque nos duele y nos preocupe mucho, que hayan linchamientos, porque no se confía en el Poder Judicial. No nos puede extrañar que gente agrupados en una cosa que se llaman los colectivos hagan lo que les da la gana en la cara de todos los venezolanos y en la cara del actual gobierno. No nos puede sorprender que los pranes no sean solo dueños de las cárceles venezolanas, que ya es una tragedia y una violación sistemática de los derechos humanos en nuestras cárceles, sino que además de dueños de las cárceles sean dueños de espacios geográficos. ¿Y quién se los da? ¿Quién le da esos espacios donde actúan los pranes? Toda esta situación nos lleva a una interpretación muy sencilla. En el tema de la inseguridad personal, que es uno de los temas más graves que sufrimos los venezolanos, el gobierno ha hecho una de estas dos cosas. La primera, ha sido incapaz de resolver el problema. Es la primera lectura que nos dan todos los venezolanos. 16 años, 22 planes de seguridad, y los problemas se acrecientan. Cada día, lamentablemente, sube la cifra de muertos en manos de la delincuencia. Y la segunda lectura que se le puede dar a este gravísimo problema es que el gobierno, aunque suene duro decirlo, no está interesado en resolver el tema de la inseguridad personal. Si hubiese estado interesado, amén, que pueda ser incapaz para resolverlo, si hubiese estado interesado, se hubiese resuelto este problema en 16, casi 17 años. Tenemos desabastecimiento y es muy grave, pero podemos inclusive hasta pasar 2 días sin comer, que no es lo ideal. Tenemos inflación, que es un problema sumamente grave, pero pudiéramos subsistir los venezolanos a pesar del alto costo de la vida. Por lo que no podemos subsistir es con el dolor cuando algún familiar de nosotros resulta muerto en manos de la delincuencia y ni siquiera se investiga ese hecho. La vida, cuando la perdemos una sola vez, y por eso desde aquí le reclamamos a uno de los señores que fue ministro del Interior y de Justicia de este gobierno en el 2008 y hasta el 2012, el actual gobernador Tarek El Alzami, que realmente piense en la necesidad y en el dolor de todos los aragüeños y que se aboque a tratar de resolver el problema en el estado de Aragua. Y con esto termino. Aquí están los 22 planes de seguridad que este gobierno ha llevado adelante en 16 años. Y además, aquí están los dos, Aragua Segura y Misión a Toda Vida Aragua, los dos planes que en el estado de Aragua el actual gobernador Tarek El Alzami está llevando adelante sin éxito alguno, porque lamentablemente el estado de Aragua es uno de los estados más graves y más peligrosos a nivel de delincuencia.